Buenas tardes entonces nuevamente a todos. Hoy vamos a comenzar con el estudio de la vinificación en blanco. Concretamente, hay muchas alternativas en lo que se refiere a la vinificación en blanco, varias tecnologías. Nosotros hoy vamos a centrarnos especialmente en dos y vamos a tocar una tercera técnica muy rápidamente. Pero vamos a, por lo menos, mencionar algunos aspectos. ¿Cuáles son estos tres tipos de vinificaciones que vamos a abordar hoy? La vinificación en blanco de vinos blancos secos, tipos tecnológicos. La vinificación de vinos blancos tipo varietales. Y dentro del primer tipo de vino, de los vinos blancos secos, tipos tecnológicos, vamos a ver el caso particular de los vinos obtenidos mediante el proceso de oxigenación o hiperoxigenación y flotación. Vamos a abordar en primer lugar la vinificación de los vinos secos tipo tecnológico. Anteriormente en clases les había advertido que el seguimiento de la madurez de la uva, en el seguimiento de madurez de la uva, es muy importante prestar atención a lo que ocurre en el ollejo, porque determina el modo de elaboración de muchos vinos. Lo que ocurre en el ollejo, lo que hay presente en el ollejo, determina el modo de elaborar distintos tipos de vinos. Por ejemplo, los vinos tintos. ¿Por qué en el caso de los tintos es importante lo que ocurre en el ollejo? Porque allí están todo el pool de compuestos polifenólicos, antocianos, taninos, que caracterizan fundamentalmente a este tipo de vino. En los vinos blancos también es muy importante tener en cuenta lo que ocurre en el ollejo o tener en cuenta la acción que los compuestos presentes en el ollejo pueden tener en el vino o las consecuencias que estos compuestos pueden tener en el vino. Esto es tan importante que en el caso de los vinos blancos determina el modo de extracción del mosto. Arrancamos diciendo que en el caso de la vinificación en tinto, los compuestos presentes en el ollejo son muy importantes para determinar las características del vino. Los antocianos, los taninos, por ejemplo. También podríamos hablar de los aromas presentes en el ollejo que caracterizan, le dan identidad al vino. Ahora, no todo lo que hay en el ollejo, por decirlo de otro modo, no todo lo que se encuentra en la uva es bueno para ser extraído. Y concretamente en la vinificación en blanco, de un vino tipo tecnológico, existen presentes en los ollejos compuestos polifenólicos que no interesan para nada ser extraídos. ¿Por qué? Porque estos compuestos polifenólicos presentes en los ollejos de las uvas blancas, si se disuelven, si pasan al mosto, luego van a conferir ciertas características al vino obtenido de este mosto que no son valorables, que por el contrario son criticables, o podríamos decirlo de otra manera, que desmerecen o perjudican la calidad del vino blanco. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros evaluamos la calidad de un vino blanco, probablemente de todas las características organolépticas hay dos que son de las más importantes. La primera, sobre todo la primera en ser percibida, es la vista, es decir, es las características que tiene el vino frente a las características que tiene el vino en lo que se refiere al color. Las características del color de un vino blanco tienen que ser pálidas, no deben tener mucho color. Los tonos son suaves, amarillento claro, amarillo limón, tirando al verdoso. Esos colores se obtienen cuando el mosto no ha tenido contacto con el ollejo, o el contacto del mosto y el ollejo es
muy pequeño. Por eso digo que no todo lo que se encuentra presente en el ollejo le viene bien al vino, especialmente al vino blanco de tipo tecnológico, como es lo que estamos viendo. Por el contrario, si el mosto tiene un contacto exagerado con el ollejo, los compuestos polifenólicos que el ollejo le va a transmitir al mosto van a tener la posibilidad de oxidarse y tomar colores pardos, amarillos, subidos, pardos, etcétera. Colores que de ninguna manera son atractivos y no van a mejorar la calidad del el vino. Por otra parte, en segundo lugar, los aromas. Los aromas que se obtienen de ciertos ollejos de uvas blancas no mejoran la calidad del vino, sino que por el contrario, la empeoran, porque no aportan aromas de calidad. Es decir, no todos los ollejos tienen aromas agradables. Y en tercer lugar, y por último, estos compuestos polifenólicos, que están presentes en algunos ollejos de uvas blancas, si pasan al mosto, le confieren un sabor cortante, un sabor desagradable, que también va en detrimento, repito, de la calidad de los vinos. Entonces, acá es muy importante el trabajo en la vinificación en blanco, es muy importante el trabajo que vamos a realizar con los ollejos. Habíamos hablado que el color es muy importante, pero también los aromas son muy importantes. Y también hemos dicho que muchos de los aromas se encuentran en las células que se encuentran inmediatamente, que están por debajo de los ollejos, es decir, muy unidas a los ollejos. Esos son los aromas de tipo primarios. Esto quiere decir que si nosotros en la vinificación de vinos blancos, tipos tecnológicos, no vamos a fomentar, a permitir el contacto del mosto con el ollejo, en este tipo de vino blanco no vamos a fomentar la presencia de aromas primarios, y efectivamente así lo es. Cabe preguntarse entonces si estos vinos van a tener aromas. Sí, efectivamente lo van a tener. Hay que tener en cuenta que en el vino no solamente encontramos aromas primarios, los aromas primarios son los propios de la variedad, que se encuentran, como ya hemos repetido varias veces, en las células que es inmediatamente debajo del ollejo. En estos vinos vamos a tratar de desarrollar los aromas secundarios, que son los que se pueden producir, y ya veremos cómo, durante la fermentación. Los aromas terciarios, que se pueden desarrollar durante la conservación en la bodega, y los aromas cuaternarios, que se aparecen una vez que el vino está guardado en botella en ausencia de oxígeno, en la botella o en el envase final, en ausencia de oxígeno. De modo que repito, en estos tipos de vinos no se fomentará el desarrollo de los aromas primarios, pero sí el desarrollo de los aromas secundarios, terciarios y cuaternarios. Muy bien, dicho esto, a modo de introducción, tenemos que comenzar al desarrollo de esta materia. Es decir, siempre que vamos a elaborar un vino, vamos a encontrar una fase que es la fase de la cosecha, de la cual ya hemos hablado y no lo vamos a hacer ahora. E inmediatamente llega la uva a la bodega, comienza con la recepción en bodega, la recepción, la clasificación, el despalillado, la abertura del grano cuando pasa por el rodillo, el prensado, para luego obtener el mosto. En estos tipos de vinos, estos procesos que acabo de mencionar se tratan de hacer del modo más rápido posible. ¿Por qué? Porque se trata que, como hemos dicho, el mosto se separe rápidamente de las partes sólidas. El mosto es líquido y queremos separarlo rápidamente de la pulpa, la semilla y el ollejo. ¿Por qué hay que separarlo rápidamente? Hay que hacerlo rápidamente para evitar el contacto con estos compuestos que nos van a ceder componentes
que no queremos que se encuentren presentes en el vino. Y esto es especialmente útil en algunas variedades, como por ejemplo la variedad Ugni Blanc, la variedad Trebbiano, en nuestro caso la variedad Pedro Jiménez, muy abundantes en nuestro medio. Son variedades que, si esta operación se realiza de un modo correcto, se obtienen vinos de muy buena calidad, con mucho volumen en boca, y luego son vinos que, bien fermentados, tienen un aroma de muchísima calidad y un sabor muy agradable. Al mismo tiempo presentan colores pálidos, atractivos, también igualmente agradables. Entonces, ¿cómo hay que hacer el escurrido y el prensado? Ya hemos visto las diferentes tecnologías que tenemos para separar el mosto de las partes sólidas. El escurrido, el prensado, el escurrido estático en tanques maceradores, o el escurrido dinámico en equipos de escurrimiento dinámico a través de un sinfín que se va moviendo lentamente. En algunos casos se ejerce una ligera presión, o bien se puede extraer sin ejercer presión en prensas neumáticas, dejándolas escurrir previamente antes de iniciar el ciclo de prensado, etcétera, etcétera. Es decir, hay una gran cantidad de tecnología a la que podemos recurrir, tecnología de distintas calidades, tecnología de distinta performance en lo que se refiere al rendimiento. Hay prensas que rinden más que otras, y obviamente que también hay prensas que tienen nos permiten extraer mosto de distintas calidades que otras. En general, las prensas que van moviendo la torta, es decir, la pasta, la mezcla de pulpa, semilla, ollejo y mosto, a medida que van moviendo esto y van permitiendo, mediante el movimiento y la presión, la separación del mosto de las partes sólidas, estas prensas en general son de inferior calidad que las prensas que realizan esto mismo, la separación del mosto de las partes sólidas, de un modo estático y solamente utilizando la presión. No me detengo en estos aspectos porque ya el concepto de todos los conceptos de escurrido y prensado ya los hemos abordado. Es muy importante tener en cuenta que el hecho de realizar estos procesos rápidamente siempre va a va a tener como consecuencia una mejora de la calidad. Me voy un poquito hacia atrás, y sí hay que tener en cuenta que si la cosecha es mecánica, el contacto del mosto con las partes sólidas comienza desde el viñedo. Por tanto, es muy importante para obtener una buena calidad que la cosecha, en ese caso la cosecha, el transporte y la recepción en bodega se hagan rápidamente. Que en la medida de lo posible la vendimia llegue con un cierto grado de protección frente a las reacciones de tipo oxidativas. Por ejemplo, mediante el uso de gases inertes, trabajando con temperaturas lo más bajas posibles. Por ejemplo, mediante el uso de anhidrido sulfuroso en la vendimia, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar, como se ha dicho ya, las reacciones de tipo oxidativas de los compuestos polifenólicos. Reacciones que, si se producen, lo vamos a repetir hasta el cansancio, hoy día van a ir en detrimento de la calidad del mosto y luego del vino que estamos tratando de comenzar a elaborar. Hay que hacer una referencia especial, entonces, porque hasta ahora fíjense que estamos haciendo muchísimo hincapié en un concepto: la extracción rápida del mosto, la separación del mosto de las partes sólidas para evitar que el mosto se enriquezca en compuestos polifenólicos. Ya hemos visto que si ocurre el enriquecimiento del mosto en compuestos polifenólicos, esto va en detrimento de la calidad. También este concepto lo vamos a ir reiterando muchas veces porque es el concepto que se les tiene que grabar a fuego. Es muy importante que en un mosto blanco la parte líquida
el mosto no tenga contacto con los compuestos, con las partes sólidas, los compuestos polifenólicos. ¿Por qué? Porque es muy importante evitar la oxidación de estos compuestos polifenólicos, porque la oxidación de estos compuestos polifenólicos, especialmente en los blancos, trae consecuencias negativas desde el punto de vista de la degustación del vino. Por tanto, si hablamos de prevenir la oxidación, es lo mismo que decir que tenemos necesidad de trabajar correctamente con el manejo de los elementos reductores. ¿Cuáles son las herramientas que nos permiten manejar el potencial oxidorreductor de un mosto en la vendimia? La herramienta fundamental es el uso del anhidrido sulfuroso. Ayuda el uso de los gases inertes. ¿Por qué? Porque los gases inertes van a desplazar el oxígeno y de esta manera, eliminando el oxígeno del medio, previenen las reacciones de tipo oxidativas. El anhidrido sulfuroso es como más completo, podríamos decir, y tiene acciones más complejas que consiguen este fin. En primer lugar, protege al mosto de la oxidación. ¿Por qué? Porque es un reductor. Por tanto, va a impedir que el oxígeno actúe sobre los compuestos polifenólicos. Por otro lado, también el anhidrido sulfuroso tiene la función de ejercer una acción selectiva de la microflora, de la flora autóctona que se encuentra presente en el mosto. El mosto viene de un viñedo, la uva viene de un viñedo, y de la uva se obtiene el mosto. Por tanto, allí hay una microflora, una microbiota natural propia del lugar, muy abundante. Y esa cantidad de microorganismos presentes naturalmente en el mosto, no todos son buenos, porque allí hay, por ejemplo, microorganismos aerobios y microorganismos anaerobios. Precisamente los microorganismos aerobios no van a ir en la mejora de las en la mejora, o no nos van a ayudar en el proceso de fermentación, que es lo que viene después, sino todo lo contrario, van a influir negativamente porque los microorganismos aerobios, en este caso, van a ser los responsables de producir enfermedades en los vinos. Entonces, el anhidrido sulfuroso tiene una acción selectiva. ¿Por qué? Porque al eliminar el oxígeno, genera un medio reductor, inhibe el desarrollo de los microorganismos aeróbicos y va a favorecer el desarrollo de los microorganismos anaeróbicos, las levaduras, que son las que van a realizar la fermentación. Pero fíjense que es interesante, muy interesante, la acción microbiológica que realiza el anhidrido sulfuroso. Por un lado, inhibe los microorganismos indeseables y por otro lado, promueve la acción de los microorganismos deseables, que nos van a venir bien para el proceso fermentativo. El anhidrido sulfuroso también tiene una acción que se llama de enmudecimiento, es decir, va a inhibir el desarrollo de prácticamente todos los microorganismos, al menos durante algunas horas, y en ese tiempo, en esas horas, lo que nos va a permitir realizar el correcto tratamiento de las acciones prefermentativas que se deben hacer en un mosto antes de comenzar la fermentación, concretamente el desborre previo, que ya lo veremos. Entonces, prepara el mosto para el desborre previo. ¿Por qué? Porque provoca un enmudecimiento del mosto, es decir, un apagamiento del mosto. Los microorganismos por varias horas no van a actuar, microorganismos de cualquier naturaleza. Bien, entonces, y hemos visto que en cuanto a la primera acción, esa acción antioxígeno, la acción antioxígeno la ejerce por ser el anhidrido sulfuroso reductor en sí mismo y al mismo tiempo actúa como molécula de sacrificio, es decir, frente al ingreso de una molécula de oxígeno, de estar presente el anhidrido sulfuroso libre, se oxida el anhidrido sulfuroso y evita
combinando así, se oxida el anhidrido sulfuroso combinando al oxígeno, evitando así la oxidación de los compuestos polifenólicos. De modo que es bien interesante y bien complejo. También ejerce una acción en contra de la oxidación porque el anhidrido sulfuroso va a inactivar las enzimas oxidantes, cosa que es muy importante. Entonces, por este lado también va a prevenir la oxidación de los mostos. Ya se ha dicho que la acción del anhidrido sulfuroso depende de algunas variables, la concentración del mismo, no es lo mismo una concentración baja que una concentración alta, tienen mucha mejor acción cuando la concentración es suficiente, es decir, hay suficiente cantidad de anhidrido sulfuroso como para evitar las acciones de tipo oxidativas. De modo que la dosis es importante. Sabemos que no debemos exagerar la dosis porque no es bueno que haya una gran cantidad de anhidrido sulfuroso presente en el vino por razones alimentarias. Y eso está bien. Pero también es importante que haya una dosis suficiente de anhidrido sulfuroso, suficiente como para evitar todas las reacciones oxidativas y mantener el aspecto de selección de la flora microbiológica de un modo permanente. Entonces, la dosis de anhidrido sulfuroso. Luego, también importa las características del mosto. Hay mostos que son más ávidos de anhidrido sulfuroso que otros. Esto quiere decir que hay mostos que combinan más al anhidrido sulfuroso que otros mostos. Hay mostos más reductores, hay mostos que son como más oxidantes. Ya veremos más adelante que la presencia de enfermedades en los mostos, por ejemplo, la presencia de botrytis en los mostos, hace que esos mostos demanden mucha mayor cantidad de oxígeno que un mosto que no es afectado por esta enfermedad. Esto es así de tal manera que en una uva afectada por botrytis es probable que haya que usar una dosis de anhidrido sulfuroso muy superior a la dosis normal. ¿Cuál es una dosis normal de anhidrido sulfuroso? Esa dosis se encuentra entre los 3, 4, 5, 6 miligramos, 6 gramos por hectolitro de anhidrido sulfuroso. Esa es una dosis normal de anhidrido sulfuroso. Podríamos decir entre 3 a 6 gramos por hectolitro de anhidrido sulfuroso es una dosis normal para mostos sanos. Cuando el mosto, por diferentes razones, está afectado por enfermedades como por ejemplo botrytis cinerea, las dosis que esos mostos requieren de anhidrido sulfuroso son 8 gramos por hectolitro, 12, 15, 16 gramos por hectolitro o 20 gramos por hectolitro. Es decir, son dosis que duplican, triplican, a veces cuadruplican a las dosis normales. ¿Y cómo saber qué dosis agregar cuando nos encontramos frente a un mosto que está afectado por botrytis? Bueno, hay que tomar una muestra, hacer 2 ensayos con dosis crecientes de anhidrido sulfuroso. Uno parte de la dosis normal siempre. Por ejemplo, una dosis normal es 4 gramos por hectolitro de anhidrido sulfuroso. Entonces, uno puede tomar 4 botellas y en una muestra se agrega 4 gramos por hectolitro de anhidrido sulfuroso, en la siguiente 8, en la siguiente 12, 16, 20 gramos por hectolitro. Se van haciendo un ensayo con dosis crecientes y de esa manera uno puede determinar cuál es la dosis más adecuada. ¿Y cuál va a ser la dosis más adecuada? La dosis más adecuada es aquella que, agregando la menor cantidad de anhidrido sulfuroso, se previene la oxidación del mosto. ¿Y cómo se sabe que uno ha prevenido la oxidación del mosto? Es muy rápidamente, muy fácilmente detectable por el color. Cuando el mosto se mantiene de color verde, se han prevenido las acciones oxidativas. Cuando el mosto pasa del verde al color amarillo, al ambarino, a un color ocre, bueno, ahí es evidente que han aparecido las reacciones de tipo oxidativas. Y como les dije, también es muy importante para una correcta acción del anhidrido sulfuroso, la correcta homogeneización del anhidrido sulfuroso. Y uno de los mejores modos de homogeneizar
la dosis de anhidrido sulfuroso es ir agregándolo en dosis pequeñas, en distintos momentos, durante el proceso de elaboración. Es decir, si hay cosecha mecánica, se comienza en el viñedo, en el transporte, en la recepción en la bodega, antes de llegar a la prensa, luego de la salida de la prensa, y durante el prensado, sobre todo reforzar la dosis al final del proceso del prensado, porque normalmente allí es cuando menos concentración de anhidrido sulfuroso nos encontramos. Normalmente los vinos que se obtienen a partir de mostos que se han prevenido de la oxidación son vinos mucho más frutados, son vinos que tienen mejores aromas, aromas que recuerdan a la fruta, tienen colores más vivos, más claros, más agradables que los que no se ha prevenido, que no se ha prevenido, como dije, la oxidación de los mostos. Otro modo ya que hablamos de botrytis cinerea, de prevenir las reacciones oxidativas, de alguna manera, una ya la había explicado, es el uso de los gases inertes. Los gases inertes son eficientes en el sentido de que barren, evitan el contacto del oxígeno con el sustrato, que sería el mosto. Hay otras veces, otro camino es una vía química, es el agregado no solamente de anhidrido sulfuroso, sino anhidrido sulfuroso mezclado con ácido ascórbico, un ácido muy reductor, y ácido tartárico. De esta manera, la acción reductora se ve sinergizada, es decir, es mucho más eficiente. La refrigeración del mosto siempre ayuda a hacer que las reacciones de oxidación sean mucho más lentas. Entonces es conveniente mantener el mosto frío, porque de esa manera uno va ralentizando las reacciones oxidativas. Y acá hay que tener, abro un paréntesis y abro una declaración. Normalmente cuando un líquido está bajo en temperatura, tiene temperatura baja, es más fácil disolver gases en ese líquido. Por tanto, un mosto frío disuelve mayor cantidad de aire que un mosto caliente, por decirlo de algún modo. Esto es verdad. Y uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué ventajas tiene el hecho de enfriar el mosto si tiene mayor capacidad de disolver oxígeno? La ventaja radica en que nosotros en el modo de mover el mosto, el modo de guardar el mosto, tratamos de que no haya incorporación de oxígeno. Incluso el movimiento del mosto se puede hacer bajo atmósfera de gas inerte, de manera de que no haya contacto del oxígeno con el mosto. Y si además tenemos bajas temperaturas, el poco oxígeno que puede ingresar reacciona lentamente. Entonces, bajo este aspecto, es mejor mantener el mosto a bajas temperaturas. Por último, y contrariamente a lo de las bajas temperaturas, una alternativa que existe de eliminar las acciones de tipo oxidativas cuando la uva viene afectada de enfermedades de tipo criptogámicas, es, por el contrario, el calentamiento del mosto. ¿A qué me refiero con calentamiento? Es conocido que la acción oxidativa, para que se produzca la acción oxidativa, hace falta 3 elementos que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, hace falta la presencia del oxígeno. En segundo lugar, hace falta la presencia de un sustrato, es decir, el sustrato oxidable. Se necesita el oxígeno por un lado, el sustrato oxidable por otro lado, y se necesita un catalizador. ¿Cuál es ese catalizador que favorece la reacción, la ocurrencia de la oxidación? Ese catalizador son las enzimas polifenoloxidasas. Enzimas polifenoloxidasas que se encuentran presentes en todas las uvas, naturalmente. Por ejemplo, esa enzima se denomina tirosinasa. Se encuentra presente en todas las uvas. Pero en las uvas afectadas por botrytis hay otra enzima que no se encuentra en las uvas sanas, que es la enzima catalasa, que es mucho más oxidativa. Estas enzimas son sensibles al calor, porque tienen una parte proteica. Todas las enzimas están constituidas por una parte prostética y una parte proteica. La parte proteica de las enzimas oxidantes, polifenoloxidasas, son sensibles al calor.
Y esto quiere decir que si nosotros tomamos un vino afectado por ejemplo, Botrytis cinerea, que es muy sensible a la oxidación, y lo calentamos rápidamente, inactivamos por este proceso el calentamiento a todas las enzimas presentes. Y de este modo, el vino, luego del calentamiento, es necesario enfriarlo y se podría continuar con el proceso. En el vino se van a eliminar de un modo absoluto, es decir, total, todos los procesos oxidativos. ¿Por qué? Porque se han eliminado las enzimas oxidantes. Pero fíjense qué interesante este último aspecto que acabamos de mencionar, ¿no? Porque nosotros teníamos una serie de cuidados en el mosto para evitar todos los procesos oxidativos. Pero si tomamos el mosto e inmediatamente hacemos una flash pasteurización, por ejemplo, o una flash termolización, lo llevamos rápidamente a 80 grados de temperatura y luego lo enfriamos, podemos continuar con un mosto que no se va a oxidar porque allí no va a haber presente enzimas polifenoloxidasas que lo puedan oxidar al mosto. De esta manera se vuelve, podríamos decir, inoxidable el mosto. Es decir, no es posible de oxidar, bajo este punto de vista, inoxidable. ¿Por qué? Entonces, porque eliminamos uno de los 3 elementos que son estrictamente necesarios para que se produzca una reacción oxidativa. Podríamos hacer alguna salvedad a esto que acabo de decir. ¿Cuántos tipos de oxidaciones hay? Están las oxidaciones que son de tipo biológico, donde intervienen las enzimas, y también existen, lo aclaro rápidamente, no voy a profundizar en el tema, porque no es tema de esta materia, la oxidación química, es decir, un proceso oxidativo de tipo químico. Pero normalmente este proceso oxidativo de tipo químico, sin intervención de enzimas, es difícil que se den en un mosto en estas condiciones. De modo que eliminando las enzimas, nosotros eliminaremos o tenemos garantizado la eliminación de los procesos de tipos oxidativos. Entonces, esto es el concepto que nosotros tenemos que manejar a la hora de comenzar con el proceso de vinificación en blanco. Fíjense que nosotros, cuando comenzamos a describir el proceso, dijimos, vamos a describir 3 tipos de procesos de vinificación en blanco. 2 procesos tecnológicos de vinos secos y un tercer proceso de vinos varietales. Bueno, ¿cuál sería el segundo proceso de elaboración de vinos tecnológico? Este proceso de elaboración de vinos tipo tecnológicos es el de la elaboración de los vinos mediante el proceso de hiperoxidación y flotación. ¿En qué consiste este proceso? Proceso que es muy común, por ejemplo, en la obtención de los mostos con destino a la elaboración de mostos sulfitados para luego ser concentrados. El proceso de hiperoxigenación consiste en obtener el mosto lo más rápidamente posible, igualmente los mismos conceptos, ¿no? Tratando de disolver la menor cantidad de compuestos polifenólicos presentes en la uva. Y una vez obtenido el mosto, es decir, cosecha, recepción, prensado, obtenemos el mosto turbio, inmediatamente se hace una hiperoxigenación para luego limpiar el mosto con un proceso llamado de flotación. ¿Qué es lo que se pretende hacer con la hiperoxigenación? Que es absolutamente contrario a todo lo que habíamos visto anteriormente. Anteriormente lo que decíamos es, vamos a obtener el mosto y vamos a tratar de que el mosto no tenga contacto con el oxígeno para evitar la reacción de tipo oxidativa, porque es perjudicial. Cuando ahora estamos hablando la otra vía a la hora de obtener el mismo estilo de vino, vino blanco, tecnológico, estamos hablando de todo lo contrario, es decir, obtener el mosto con el mismo concepto, es decir, que no haya disolución de compuestos polifenólicos, pero inmediatamente después decimos, le vamos a agregar oxígeno, lo vamos a hiperoxigenar. ¿Para qué? Precisamente para oxidar todos los compuestos polifenólicos que se encuentren disueltos, presentes. Porque aquí hay una aclaración que es muy importante. Por mucho empeño que se ponga en evitar que haya disolución de compuestos polifenólicos, no se logra totalmente y siempre hay algo
de disolución. Estos compuestos polifenólicos que están disueltos, que dependen del proceso, pero también dependen de la variedad, hay variedades más ricas en compuestos polifenólicos que otros. Verbigracia, por ejemplo, no es lo mismo la extracción del mosto de una uva Pedro Jiménez, donde la cantidad de compuestos polifenólicos presentes allí son relativamente pocas, en general son catequinas, son compuestos de un color más o menos amarillento, que la extracción de un mosto de una uva criolla, que es rosada. Por tanto, ahí hay catequinas, pero también hay antocianos, hay compuestos de colores rojos. Hay muchísima mayor riqueza de compuestos polifenólicos en una uva rosada. E igualmente se tiene que obtener un mosto blanco para luego la elaboración de un vino blanco o un mosto concentrado blanco. Bien, dicho esto, la hiperoxigenación, ¿a qué apunta? La hiperoxigenación apunta a oxidar todos los compuestos polifenólicos que se encuentran presentes en el mosto totalmente, y luego durante el proceso de flotación, esos compuestos polifenólicos que se encuentran oxidados en el mosto son eliminados inmediatamente por un proceso de clarificación. Inmediatamente se agregan 2 o 3 clarificantes, normalmente se agrega un clarificante de tipo proteico, gelatina, e inmediatamente después un clarificante de tipo mineral. No se preocupen, ya vamos a ver el concepto de clarificación con clarificantes orgánicos e inorgánicos. Se agregan estos clarificantes que van a capturar los compuestos polifenólicos oxidados y luego por el proceso de flotación, esos compuestos polifenólicos que han sido coagulados por el clarificante van a ser envueltos en una burbuja de aire y van a ser transportados hacia la superficie. Fíjense que es muy interesante porque acá el compuesto polifenólico, que eventualmente podría llegar a producirnos reacciones de tipo oxidativa, se lo oxida. Se agrega aire o se agrega aire con oxígeno u oxígeno en determinadas condiciones, se oxida y ese compuesto oxidado es una partícula coloidal oxidada, luego se envuelve de un clarificante y ese clarificante es envuelto a su vez en una burbuja todavía mucho más grande y es subido hacia la superficie del flotador en forma de espuma. Y esa espuma es retirada del flotador. Por tanto, se elimina de un modo mecánico los compuestos que generan turbidez. Y al mismo tiempo se han eliminado los compuestos que pueden producir la oxidación. Recuerdo cuáles eran los 3 compuestos que eran indispensables para la producción de la oxidación. El oxígeno, el sustrato eran los compuestos polifenólicos, y las enzimas oxidantes. Si nosotros en el proceso de hiperoxigenación y flotación con este proceso eliminamos el sustrato, es decir, todo lo que se puede oxidar en el mosto, obtenemos, gracias a este proceso, un mosto sin capacidad de oxidarse. ¿Por qué? Porque todo lo que se podía oxidar en ese mosto ya se oxidó. Y no solamente que se oxidó, sino que se extrajo del mosto, es decir, se ha eliminado del mosto. Por tanto, se obtiene un mosto, nuevamente, que es inoxidable, es decir, no tiene capacidad de ser oxidado. Luego de esto, tengo que aclarar que durante el proceso de flotación, el mosto queda perfectamente limpio, brillante, con niveles de NTU. Los NTU son unidades nefelométricas de turbidez, miden la turbidez, niveles de NTU muy bajos, y entonces en estas condiciones óptimas se puede iniciar la fermentación. Fíjense que hemos analizado, repito, 2 caminos que están en las antípodas, son 2 caminos contrapuestos. Un camino es el camino reductivo, cuando se utiliza anhidrido sulfuroso y se evita por todos los medios la oxidación del mosto. El otro camino es totalmente opuesto. No se trabaja prácticamente con anhidrido sulfuroso, sino que se trabaja con oxígeno, se oxidan los compuestos polifenólicos presentes, se eliminan por la flotación esos compuestos polifenólicos, y al final, por los 2 caminos obtenemos un mosto
que no va a producir oxidaciones de ningún tipo. En un caso, porque se previno, en el primero, se previno la reacción oxidativa, evitando que haya oxígeno, evitando que haya enzimas oxidantes, evitando que haya disolución de compuestos polifenólicos que se pueden llegar a oxidar. El primero. En el segundo camino, se evitan la disolución de los compuestos polifenólicos, pero no, la verdad que no es algo que interese demasiado, que preocupe demasiado. Esos compuestos polifenólicos que se han disueltos en el mosto inmediatamente se oxidan, se flotan, se eliminan, y en los dos casos al final tenemos lo mismo, un mosto limpio, en condiciones de fermentar, sin que se produzcan reacciones de tipo oxidativo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí para luego continuar con la descripción del proceso de desfangado.